Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al iniciarse el siglo XXI, 9 de cada 10 niños y niñas latinoamericanos tienen acceso a la educación. No obstante, se observan en la región latinoamericana niveles educacionales muy bajos. Y es que, junto con los avances registrados en la década pasada en pro de la universalización del acceso a la educación primaria y a una mayor retención de los niños, niñas y adolescentes en la escuela, América Latina presenta hoy por hoy tasas de deserción escolar tempranas muy elevadas. Pero, ¿a qué nos referimos con deserción escolar? Bueno, deserción es el fenómeno que consiste en el abandono de la escuela antes de cubrir el tiempo de escolaridad legalmente establecido. La deserción escolar es el acto deliberado o forzado mediante el cual un niño o una niña deja su aula o centro escolar. Este abandono tiene a la base múltiples causas, entre ellos bajos ingresos económicos, pobreza, difícil acceso a la escuela o larga distancia entre las comunidades y las escuelas, la ruralidad, el embarazo precoz, trabajo infantil, violencia, delincuencia, guerras, entre otros aspectos. La violencia sin medida de la que está siendo víctima el país nos afecta a todos, incluida la población estudiantil, pues ahora a las escuelas también asiste el pánico, que es una causa por la que muchos padres de familia ya no quieren llevar a sus hijos a la escuela. Pero, ¿qué se hace para que ese miedo no se apodere del alumnado y por tanto decidan desertar de la escuela? No podemos tener una actitud pasiva. Y es admirable el esfuerzo que muchas instituciones hacen por desarrollar actividades que no están dentro del currículo, pero que pueden llegar a incentivar a la juventud a rechazar propuestas que no traen mayores beneficios, y a que los padres de familia estén seguros que sus hijos e hijas se desarrollen en un ambiente sano, con actividades realmente productivas. Así tenemos que el deporte, las bandas de paz, las orquestas y una amplia gama de propuestas están trabajando esa parte que a veces se olvida en la ardua tarea de enseñar. Es por salud física y mental que se realiza ese valioso esfuerzo, un esfuerzo realmente admirable. El Instituto Nacional de Apopa es uno de los ejemplos admirables en desarrollar este tipo de actividades para que sus alumnos y alumnas se sientan motivados y tengan algo más en qué pensar y erradiquen aquello que los atemoriza. Algunos de los principales desafíos para avanzar de lleno hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio y para el cumplimiento de las metas en el año 2015 son evitar que los niños y las niñas abandonen la escuela antes de terminar el ciclo básico y disminuir lo más posible la deserción en el ciclo medio. Las más claras manifestaciones de las altas tasas de deserción escolar que se registran se traducen en un bajo número de años de educación aprobados, muy por debajo del ciclo secundario completo, que es considerado el capital educativo mínimo necesario para insertarse en empleos urbanos y rurales. ¿Cuál es la cuantía de los ingresos laborales que dejan de percibir durante su vida activa los jóvenes que abandonan sus estudios? En cuanto a los costos privados, estos pueden calcularse sobre la base de una estimación del menor ingreso futuro que obtienen las personas en el mercado de trabajo, como consecuencia de completar un número menor de tiempo de estudio, en comparación con un nivel de escolaridad preestablecido. En concreto, los costos privados se refieren a la cuantía de ingresos laborales que dejan de percibir durante su vida activa los jóvenes que abandonan con anticipación sus estudios. Particularmente importante es la estimación de los ingresos laborales que se sacrifican al no completarse el primer y segundo ciclo. Así, las oportunidades de acceder a mejores trabajos que brindan años adicionales de educación se traducen, asimismo, en un número menor y duración de periodos de desempleo, especialmente para quienes logran completar el segundo ciclo y pueden continuar sus estudios, así como en menores pérdidas salariales al obtener los nuevos empleos. Los beneficios del aumento de la eficiencia interna de los sistemas educacionales se expresan también en importantes ahorros de recursos públicos, por cuanto los repitentes y los desertores se concentran en los establecimientos gestionados o financiados por el Estado. Por ello, las elevadas tasas de deserción escolar que se registran en América Latina indican la necesidad de establecer nuevos programas y de destinar más recursos al urgente propósito de retener a los niños y niñas en el sistema educativo.
La deserción escolar es el resultado de un proceso en el que intervienen múltiples factores y causas, algunas de las cuales son características de los niños y las niñas, y de sus situaciones socioeconómicas y de otros asociados a las insuficiencias del sistema educativo, directamente relacionada con la situación socioeconómica y el contexto familiar en el cual se desarrolla la niñez y la juventud, que pueden facilitar directa o indirectamente el retiro escolar. Tenemos condiciones de pobreza y marginalidad, inserción al mercado laboral en forma temprana, costo de la educación básica, problemas familiares, adicciones, condiciones de salud y nutrición. En particular se destaca el trabajo o la necesidad de este como agente desencadenante del retiro escolar. Por lo general, las razones o causas de abandono escolar por cuestiones económicas incluyen tanto la falta de recursos para afrontar los gastos que demanda la asistencia a la escuela, como el abandono que se produce para trabajar o para buscar empleo. El nivel de pobreza que vive El Salvador es tal que a nivel nacional el 44.6% del total de hogares vive en condiciones de pobreza, de las cuales el 18.9% se encuentra en pobreza extrema y el 25.7% en pobreza relativa. Los mayores niveles de pobreza se encuentran en el área rural, con un 58%, de los cuales 28.8% estaban en pobreza extrema y el 29.9% en pobreza relativa. Por lo tanto, la pobreza es la razón, la causa primaria de deserción escolar. La pobreza destruye no solo la vida de los alumnos y las alumnas que repiten y desertan, sino pone en peligro las posibilidades de construir una democracia que sea sostenible en un mediano y largo plazo, que obviamente beneficiaría a toda la sociedad. La educación se plantea como una de las principales estrategias para lograr la transformación productiva y un crecimiento económico suficiente y sostenido que permita que la población supere el nivel de pobreza y tener así mejores condiciones de vida, ya que la pobreza de las familias limita en gran medida las oportunidades. En términos generales, la población de 7 a 15 años de edad, que para el 2009 no asistía a estudiar o desertaba, no estudia porque necesitaba trabajar. Es relevante indicar que también existen causas secundarias que inciden indirectamente en los porcentajes de deserción escolar, debido a que son variables relativamente exógenas a las condiciones de pobreza en que viven los hogares salvadoreños. Por ejemplo, las condiciones de salud mental y física, las aptitudes individuales, la violencia familiar, la falta de políticas educativas, las causas naturales, etc., es que se consideran como causas secundarias o exógenas. Entre las principales tenemos por causas del hogar, causadas por la edad, causa que no hay escuela cerca, las causas que el alumno no quiere o no le interesa estudiar, la causa de los centros escolares inhabilitados y una última causa y quizás importante: los padres no quieren que los niñas asistan a clases. Si esto es así en El Salvador y por extensión en América Latina, ¿cómo puede un docente incidir significativamente en el alumnado para que éste no abandone la escuela por razones económicas, porque es pobre o por cualquier otra razón? El lograr la permanencia en el sistema educativo es tarea que responde a una situación complicada, y tal como lo hemos mencionado, la deserción tiene que entenderse de manera integral, donde el problema incluye el sistema educativo como un todo y los diferentes entes que están interrelacionados, como son las familias, el alumnado, la comunidad y el centro educativo. La deserción es un problema de carácter nacional, que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de país del Ministerio de Educación, ligado directamente a la situación de pobreza que viven los hogares salvadoreños, principalmente en el área rural. Mientras no se mejore la calidad de vida de la población de nuestro país, el Ministerio de Educación debe de diseñar alternativas involucrando a diferentes sectores comprometidos con la educación, para aumentar la asistencia escolar y lograr la permanencia en el sistema educativo de aquellos estudiantes que por la necesidad de trabajar dejan de asistir a la escuela. Que se busquen formas idóneas y realistas que permitan a los padres y madres de familia estimular la permanencia de los niños y niñas en la escuela. Promover el acercamiento e intercambio con la comunidad para lograr una real participación en el proyecto institucional.
Respaldar las iniciativas de trabajo conjunto, escuela, comunidad, pues con estas se puede desarrollar el crecimiento personal y social de niños y niñas partícipes del proceso educativo. El mayor involucramiento de los padres y madres y la introducción de incentivos para su participación en actividades de la escuela y el seguimiento de la situación escolar de los niños y niñas de su rendimiento.